Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos noodles de soba con verduras y anacardos. Como os imaginaréis, estoy siempre trasteando en la cocina y uno de mis platos favoritos son los woks. Me gusta echar allí de todo. Yo creo que nunca hago dos iguales y cuando me sale uno que me gusta mucho más que los demás, es el que comparto con todas vosotras y todos vosotros para que lo podáis también disfrutar, como es el caso de la receta de hoy. Y ya veréis, como todas mis recetas son súper fáciles y os va a encantar. Para hacerlos vamos a utilizar repollo, usaremos también setas, vamos a necesitar también cebolleta, la cebolleta entera, la parte blanca y la verde. También usaremos zanahoria, pimiento rojo, jengibre fresco, un diente de ajo, por supuesto no pueden faltar los fideos o noodles de soba y le vamos a dar saborcito con sal, lógicamente, cúrcuma, sriracha, salsa de soja, pasta de miso y aceite de sésamo. Y decoraremos con unas semillas de sésamo y unos anacardos tostados. Y para que sea un plato completo, no le puede faltar la proteína, que se la incorporaremos con un revuelto hecho a base de harina de garbanzo. Pues ya tenemos listas las verduras. Cortamos la zanahoria, las setas, el pimiento y la cebolleta en tiras, el tallo de la cebolleta en rodajitas, el repollo también lo hemos lavado y cortado en tiras y picamos muy finito el ajo y el jengibre. Y ahora nos vamos ya a cocinar todo esto. Ponemos agua con un poco de sal a hervir y dentro vamos a poner los noodles para cocerlos, siguiendo las instrucciones del paquete. Estos son 4 minutinos, así que aquí los dejamos. Ponemos un wok al fuego y vertemos un poco de aceite de sésamo. Si no tenéis aceite de sésamo podéis usar de oliva, pero da un sabor muy rico, así que si lo podéis conseguir os lo recomiendo. En cuanto haya cogido calor, echamos dentro el jengibre y el ajo. Vamos graduando el fuego para que no se nos queme. Este mío coge calor enseguida y tengo que andar subiéndoselo y bajándoselo porque si no, enseguida se me queman las cosas. Cuando ya empieza a desprender olor, y antes de que se empiece a dorar, incorporamos la cebolleta cortada. A continuación, el tallo verde, aunque hemos reservado un poquito para la decoración final, el resto se lo ponemos. Añadimos la zanahoria
pimiento, las setas, y por último el repollo. Sazonamos. Aunque parezca muchísimo, es que luego al cocinar se va a bajar. Tapamos y dejamos que se cocine unos 10 minutos, hasta que esté todo blandito. Mientras tanto, vamos a ir preparando la mezcla para hacer el revuelto de harina de garbanzos. Ponemos harina de garbanzos, sal, una pizca de cúrcuma para que tenga color doradito. Si queréis podéis ponerle un poco de sal Kala-Namak para que le dé un poco más de sabor a huevo. Y le vamos incorporando el agua poco a poco, ya sabéis, para ir mezclando y que no se formen grumos. Y lo dejamos pues que tenga la consistencia como de huevo batido. Y esto lo reservamos para luego preparar el revuelto. Y vamos a ir preparando también el miso. Ya sabéis que no tiene que hervir, así que he reservado un poco del agua de la cocción de los fideos soba. Y ahora que se ha enfriado un poquitín, lo vamos a disolver. Y esto se lo echaremos al final del todo. Cuando ya estén blanditas las verduras, incorporamos la cebolleta verde, el tallo que habíamos reservado, sriracha al gusto y la salsa de soja, un chorrito. Removemos bien y esto lo apartamos del fuego ya. Cuando haya parado de hervir, incorporamos el miso que hemos disuelto en agua, removemos bien, incorporamos los fideos, tostamos los anacardos en una sartén caliente sin aceite. En la misma sartén que está caliente ponemos un poco de aceite y vertemos dentro la mezcla que hemos hecho con la harina de garbanzo, como si fuéramos a hacer una tortilla. Y antes de que se empiece a cuajar, la vamos revolviendo. Por último, incorporamos el revuelto y ya solo nos queda emplatar. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Los ingredientes de la receta, ya sabéis como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Y si os ha gustado la receta, ya sabéis, dejadme un like bien gordo, que eso siempre hace mucha ilusión, compartidla con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subo semanalmente, todos los jueves. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!